Muchas gracias. Bueno, gracias a Puri en especial y a la cátedra también un poco por este juego. La idea de hoy es hablar un poquito de amenazas en IoT. Yo soy, bueno, veréis mi nombre por ahí Antonio, pero prefiero Antón para los que, para el trato cercano. Si queréis escribirme después de esto por cualquier motivo, pues ahí tenéis los datos de contacto. Supongo que la presentación estará disponible más adelante, entonces bueno, podéis aprovecharlos en caso de que después queráis hablar. He planteado la presentación un poco menos técnica de lo que... O sea, un poco por llegar a todo el mundo, he planteado la presentación de manera poco técnica, pero podemos ir a lo técnico hasta el punto en el que vosotros queráis. Después, durante o después, paradme, interrumpidme, nos metemos en el detalle que sea. Y después he querido ordenar el contenido de la presentación un poco de cosas que vosotros podéis hacer, o sea, que están en vuestras manos, desde más control a menos control, un poco para ver temas de seguridad en todo lo que es esto del IoT. Entonces, la primera parte, que es así un pelín más aburrida, es un poco la parte de qué es IoT, y yo lo voy a plantear como cualquier cacharro que esté conectado a cualquier red y que pueda capturar datos. O sea, esto para mí también es IoT. O sea, un móvil cualquiera, y creo que todos hoy venimos con el teléfono. Entonces, la primera parte, la primera pregunta es, ¿cuántos cacharros de IoT creéis que lleváis ahora mismo encima o rodean? O sea, estimaciones. ¿Uno? Levantad la mano si creéis que uno. ¿Más de uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Alguno dice cinco? No, vale. A nivel mundial, si hacemos la media, nos da que dos. Pero en Europa hay más densidad de cacharritos alrededor de nosotros, entonces si hacemos la media nos da 5, ¿vale? Ninguno ha dicho que 5, pero sí, son 5 o más. Ahora mismo, pues mira, yo llevaba el móvil encima, tengo unos auriculares por ahí que son Bluetooth, que también los cuento porque también están conectados a una red. En realidad hay una cámara grabándome, hay muchas cosas a mi alrededor y muchas de esas cosas las compartimos entre todos. Hay un router Wi-Fi que se está conectando a nuestros móviles. Ese de media no cuenta, pero todos lo estamos usando, lo estamos compartiendo. Entonces, son más de 5, son muchos más de 5. Y si hay 5 dispositivos a nuestro alrededor por cada uno de nosotros y está capturando datos y mandándolos constantemente, o sea, esto en sí no es un problema, pero para mí en principio es una preocupación. Todavía no hemos llegado al problema, pero hay 5 cacharros alrededor de nosotros obteniendo información de algún tipo y transmitiéndola constantemente, ¿vale? Y ahora empezamos con los problemas, de verdad, que es el primer problema que yo planteo, en el que yo creo que nosotros tenemos más potestad para cambiar las cosas o más poder para hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto, es en el tema del concienciamiento y en el tema de conocer lo que estamos usando. Entonces, ahora mismo en esta sala, todos y probablemente todos llevemos un móvil encima, o casi todos, y muchos de ellos probablemente tengan el wifi encendido. ¿Cuántos wifis encendidos? Vale, sí. Y ahora viene la pregunta de, ¿sabéis cómo funciona wifi? Bueno, ¿alguna idea de cómo es el funcionamiento básico wifi? ¿Alguien que me diga, o sea, cómo creéis que funciona la tecnología? ¿Alguno que se anime? Venga. ¿Ah? En el momento en el que te conectas, entiendo que con DHCP, el router tiene conocimiento de los usuarios que están conectados, les asigna una IP y de esa forma se identifica con el resto de la red para poder comunicarse. Vale, hemos hablado del momento de la conexión en adelante. Vamos a ir un poquito más atrás. ¿Cómo me conecto a algo? ¿Cómo me conecto a un wifi? Estás escuchando todo el rato, pasando ya de aquí, y cuando quieras. Vale. Tú dices que mi móvil está mandando señales de estoy aquí, o dices que el router... Bien, vale. Normalmente hay un router en alguna parte que está diciendo, hola, me llamo Edu Roman y estoy aquí, ¿no? Esto es interesante porque hay proyectillos por ahí abiertos, uno de ellos es Wiggle, no sé si a alguien le suena Wiggle? No, vale. Es muy sencillo. Hay gente que voluntariamente va escuchando con sus teléfonos o con sus aparatos y captura una lista de todas las wifis que se ha encontrado y dónde se las ha encontrado. Ahí tenéis un mapa de Santiago. Los puntitos morados son las redes wifi que hay pues, a nuestro alrededor.
Y básicamente se suben y se hace la media de dónde están ubicadas y se colocan en un mapa, ¿vale? Eso en principio no tiene ningún tipo de implicación, pero resulta que dentro de Wi-Fi existe la posibilidad de que haya redes que están ocultas. Entonces, si esas redes están ocultas y no se anuncian, ¿cómo hace nuestro móvil para saber que esa red está ahí? Pues lo que hace el móvil es, de vez en cuando, pregunta y dice, oye, ¿está EduRoam aquí cerca? ¿O hay algún router que se llame EduRoam? Entonces, nosotros, como usuarios, con un poquito de capacidad técnica, lo que podemos hacer es escuchar esas peticiones. Entonces, si yo estoy en esta sala, aquí con vosotros, y no sé absolutamente nada de vosotros, y tengo un dispositivo que está escuchando esas peticiones, yo puedo saber a qué redes os habéis conectado. Y además, tengo una lista de dónde están ubicadas esas redes. Entonces, bueno, esto es una captura de Airmon, no sé si a alguien le suena, pero en la parte superior nos dice las redes que hay cerca. En este caso hay una red que se llama Home Network y en la parte de abajo nos dice qué peticiones han hecho los dispositivos cercanos para descubrir a ver si hay redes cerca. Entonces, hay alguien que ha estado en algún momento en un Starbucks y conectado a una red que se llama Home Alone, ¿vale? Eso es un ejemplo de un blog que hay por ahí. Simplemente si queréis echarle un ojo, pues está interesante y hace algún tipo de análisis del tipo, de este estilo. Pero a lo que venimos es que sin yo saber nada de vosotros, simplemente por estar en esta misma sala, compartiendo esta sala con vosotros, si yo estuviese capturando esos pequeños paquetes, esos probe requests, podría saber dónde habéis estado conectados y, por tanto, sé dónde habéis estado, ¿vale? Entre ellos, pues, probablemente os habéis conectado a la red Wi-Fi de vuestra casa y podría saber cuáles son las direcciones de vuestras casas, o, al menos, en qué zona. ¿Vale? Todo esto viene a cuento de que la tecnología IoT, en general, ha sido diseñada para que lo usemos y no nos demos cuenta. O sea, tú coges el móvil y Internet funciona. Vale, perfecto. Si yo tuviese que estar toqueteando, sería incómodo y lo usaría menos. Entonces, la gente, o al menos las empresas, o quien desarrolla la tecnología, intenta que sea lo más sencillo posible. Y está pensado para que esto esté a nuestro alrededor en todo momento. Ya dijimos que hay 5 o 6 dispositivos para cada uno de nosotros. No contamos muchas veces con la opción de dejar de usar este tipo de servicios. O sea, ¿quién contempla vivir hoy en día sin Internet, sin una red Wi-Fi cerca? Y es muy difícil conocer las implicaciones que tiene todo esto. Es decir, usando algo tan básico y que todos usamos, es muy complicado saber en realidad hasta qué punto se pueden o estamos dando nuestros datos personales sin un conocimiento, ¿no? Esto se vuelve más complicado cuando, para saber todo esto, necesitas un conocimiento técnico muy profundo, ¿vale? Hay que bajar mucho al nivel técnico para poder entender todo esto. En concreto, este ejemplo, que es una tontería y que nosotros diremos, bueno, pues, ¿sabes la zona general donde vivo o sabes más o menos en qué entorno me muevo? Puede ser poco relevante, pero en otros contextos es muy importante. Este tipo de ejemplos ha sido utilizado, por ejemplo, para destapar tapaderas a policías infiltrados en distintas organizaciones, porque muchos de ellos se habían conectado al wifi de alguna comisaría. Y también ha sido usado al revés. Ha sido muchas veces usado por la policía para demostrar que entre dos personas había una relación. Pues esta persona se había conectado al wifi de la casa de esta otra persona. Entonces, son cosas bastante, o sea, que tienen implicaciones que, digamos, para nosotros pueden ser importantes o no, pero al final son cosas que tienen una implicación bastante importante, ¿no? Es muy complicado que nos concienciemos de la importancia que tiene esto hasta que no nos ha afectado, ¿vale? Normalmente nos da igual y partimos de la base de, bueno, ¿y qué más da que sepan cerca de donde yo vivo? Hasta que nos vemos en el problema. Y cuando nos vemos en el problema ya es muy tarde. Entonces, de alguna manera, lo que quiero es transmitiros también un poco una idea de adecuación, ¿no? Es decir, en este caso, este ejemplo no es tan importante, pero vamos a ver algún otro que es bastante más peliagudo, digamos. ¿Alguien conoce Shodan? Bien, hay algunos. Bien. ¿En qué se diferencia de Google, por decirlo de alguna manera? ¿Alguien me puede dar alguna idea? O sea, Google es un buscador normal, tú metes un trocito de texto y te devuelve resultados. ¿Alguien sabe en qué se diferencia Shodan de Google?
¿Algún voluntario? Venga. Venga. Que busca dispositivos. Sí, Shodan en vez de buscar en las páginas web, en vez de buscar texto, lo que hace es escanear todo Internet. Yo busco todos los dispositivos que hay conectados a alguna red en Internet. Y después nos permite que nosotros busquemos dentro de todos esos resultados. Si yo pongo cámara en la búsqueda de Shodan, de repente, o sea, de entrada me salen 3,6 millones de resultados de cámaras que están conectadas a Internet, a las que yo me puedo conectar y que no siempre están del todo bien configuradas. Hay muchas cámaras abiertas que son públicas. La de arriba es de Meteosierra, la de abajo es de otro servicio meteorológico, que está en algún tipo de embalse, pero no sabía si era pública o no del todo. Si os fijáis en las imágenes de las cámaras, he recortado parte de esas imágenes porque, bueno, en una venían las fechas, no he puesto la fecha exacta porque también viene la hora, y a partir de la hora probablemente podríais llegar a saber en qué país están, pero vamos. La de arriba es, seguro en España y en Madrid, y es pública, entonces esa no me importa. Del resto, he intentado censurar los datos que os permiten ubicar las cosas. Estas son públicas, todas son servicios de meteorología para saber si está nevando, lloviendo o lo que sea. Hay algunas que, por desgracia, no tienen contraseña, están públicas, pero igual no deberían serlo. Esta cámara también, si os fijáis, es de este mes, la captura de imagen, apunta a la entrada de una casa, de un particular. Está pública, pero podríamos entender que no debería estar pública. Esta es quizás un pelín más complicada, porque al lado derecho, pues vemos unos sofás y tal, si nos fijamos al lado izquierdo hay como material de laboratorio. No sé lo que es eso, ¿vale? Ponía el título de la ubicación, pero no sé lo que es eso. No lo he querido buscar tampoco. Esto está disponible y público a través de las búsquedas de Shodan. No creo que esto deba ser público, pero es que hay otras que son claramente un mal ejemplo de algo público. He tenido que tapar eso de la derecha porque ahí había unos documentos y se podía leer el texto y se podía identificar el nombre de una persona. ¿Vale? Esto claramente, sobran las palabras, no hace falta que esté público. No debería estar público. Y esta tampoco. ¿Vale? Esa es una imagen de una persona en su salón que tiene una cámara que probablemente esté al lado de su televisor apuntando al sofá. ¿Vale? A esto me refiero con adecuación. Da igual si mi nivel técnico es bueno o mal, da igual si yo puedo saber configurar una cámara o no, creo que no debería tener una cámara en mi casa apuntando hacia mí todo el día. ¿Vale? Y para eso no necesito un conocimiento técnico. ¿Vale? Cuando compramos o consumimos tecnología IoT, debemos hacer el ejercicio de pensar si ese uso es razonable o no. ¿Vale? Está muy bien que mi plancha tenga Bluetooth, porque vivimos en una sociedad competitiva y quiero saber si plancho más que mi vecino, ¿vale? Pero creo que no está bien. No creo que deba tener una cámara apuntando a mí en mi salón, pero tampoco creo que deba tener un marcapasos con Bluetooth. Sobre todo, o una bomba de insulina. Sobre todo porque mi vida va a depender de eso. Entonces, está bien, es una funcionalidad ultra deseable y todo lo que queráis, pero me expone, ¿vale? Entonces, de ahí viene un poco ese argumento de si es adecuado o no, ¿vale? No tengo el conocimiento técnico, pero sí puedo hacer una reflexión sobre si quiero eso o no. Según vamos pasando, pues sí, hemos partido del no conozco, debo concentrarme, ahora ya más o menos sé que igual no es adecuado y voy a tomar una decisión de si es adecuado o no. Y si he decidido que es adecuado y voy a usar un servicio de IoT, os diría que, por favor, os esforcéis en configurarlo de manera correcta. O sea, dedicarle un poco de tiempo al menos a mirar qué opciones tiene. ¿Alguien de aquí conoce Strava? Bien, hay algún deportista en la sala. Strava básicamente es una aplicación en la que tú puedes subir pues, tus actividades deportivas. ¿No? Pues he salido a correr y te lo guarda en el mapa, te da estadísticas de cómo de bien lo has hecho. Es bastante completo. Este es un hilo de Reddit en el que un usuario dice: me he comprado un Apple, un Forerunner 965, que es un reloj que te guarda ahí
pues, tus actividades de deporte, y resulta que Strava solo me permite o subir toda mi actividad o no subir ninguna. Entonces, un usuario más abajo le dice, por desgracia, Strava solo te permite o todo o nada, ¿vale? Pero siempre puedes poner la actividad por defecto como privada, ¿vale? Entonces el usuario dice, vale, ok, está bien, o sea, por defecto me sube toda la actividad, pero si yo le digo que por defecto sea privada, pues solo la voy a ver yo, ¿vale? Sí y no. Strava no va a mostrar tu nombre, pero Strava tiene una cosa que se llama heatmaps. Es como una versión anónima donde se sube toda la actividad de todo el mundo y te ilumina las regiones donde hay más actividad, ¿vale? Europa está llenísima de gente que usa Strava. África, no tanto. ¿Qué pasa si hacemos zoom en África? Bueno, apenas se ve. Ahí hay unas líneas dividiendo un par de países y se ven unos puntitos pequeños ahí en medio. Perdón por el contraste, pero por ahí hay algún puntito. Si hacemos zoom en medio del desierto, aparecen 4 puntitos, pero 4 puntitos muy pequeños. Si volvemos a hacer zoom, resulta que uno de esos puntitos es un cuadrado. No sé si veis algo. Está ahí el cuadrado y un pelín más arriba hay una línea recta en el mapa. Si superpongo eso con un mapa real, resulta que hay un cuadrado y al lado una pista aérea, ¿vale? En medio del desierto. Hay pocas opciones para lo que es esto. Como a partir de los mapas se puede ir trazando dónde está eso y aparte en ese aeropuerto no hay nada muy claro, he buscado más ejemplos además de este. Este es otro ejemplo muy similar en el que, a ver si se ve con el puntero, ¿veis esta zona de aquí? Ahí hay aviones, ¿vale? Apenas se ven. Y por aquí abajo se ve la actividad que había todo alrededor de este aeropuerto. Si yo hago zoom, resulta que esos aviones no parecen ser aviones comerciales. O sea, esos son carros. Esto es una base militar, igual que en el caso anterior. Hay gente que por su trabajo pues es muy proclive a hacer deporte, alrededor de esas bases militares hacen deporte, automáticamente se sube esa actividad que aparece como privada y realmente no aparecen los nombres de esa gente, pero en realidad aparece en Strava Heatmap. Y si en el mapa nos vamos a una zona donde hay muy poquita actividad, esa resalta muchísimo. Aquí tenéis otro ejemplo de otra base en la que alguien estaba casi corriendo, o sea, casi por la propia pista del aeropuerto. O sea, vienen por aquí, dan la vuelta, aquí están dentro o entre los hangares del aeropuerto, ahí hay un avión que no tiene pinta de ser muy comercial y ahora voy a hacer zoom en esta zona de aquí, que he usado otros servicios, a veces las imágenes de Google Maps y de Bing son distintas, entonces en esa esquinita de aquí, ahora mismo no vemos nada, pero otro servicio como Google Maps, resulta que de otra fecha tenía imágenes en las que se ven aviones. Esos aviones tampoco son comerciales. Esos aviones pintados de gris no son aviones de una aerolínea, no tienen una etiqueta de Ryanair, ¿vale? Esos aviones también son militares. En todos estos casos, no se ha hecho nada malo per se, pero además del problema de adecuación, que yo entiendo que en el momento en el que seleccionan privado y hacen ejercicio, automáticamente se suben las cosas a Strava, pues no se ha hecho ese ejercicio de vamos a configurar esto bien o vamos a ver bien los términos de Strava y qué hace con mis datos, ¿no? De nuevo, todo está planteado para estar conectado, todo sube la actividad a Strava, o sea, mi reloj se conecta con mi móvil sube todos los datos y en ocasiones los servicios o la gente que nos da esta tecnología IoT, además de plantear que sea fácil para usar, también tiene que tomar decisiones sobre si por defecto captura más o menos datos y en muchas ocasiones, por tema económico, se van a plantear pues, recopilar la mayor cantidad de datos posible porque eso es lo que hace viable económicamente que ese dispositivo esté ahí. Cuando compramos este tipo de tecnología o cuando lo usamos, en la medida de lo posible debemos esforzarnos por configurarla adecuadamente y ver qué implicaciones tiene, ¿vale? Sobre todo para preservar estos temas de privacidad. No solo nos afecta a nosotros como usuarios, también afecta a instituciones, ya lo habéis visto. Y bueno,
de ahí derivamos un poco el tema de la ciberseguridad. Hasta ahora, todo lo que he hecho es echaros una bronca. Porque todo lo que ha habido hasta ahora es, yo lo puedo cambiar, ¿vale? Ahora entra una parte en la que esto es un pelín más complicado, porque ya no solo depende de nosotros, ¿vale? Para lograr que las cosas sean seguras, necesitamos participar nosotros y tiene que participar el fabricante. Y sobre todo hay dos momentos esenciales en los que se produce esta relación entre tú y el fabricante, ¿no? Uno es cuando compramos el dispositivo y el otro es durante el ciclo de vida del dispositivo que lo estoy usando, ahí también nos cae una parte de responsabilidad bastante importante. Durante la compra, si yo voy a buscar el dispositivo más barato, va a ser barato en calidad, barato en ciberseguridad. O sea, si yo no puedo dedicarle tiempo y dinero o recursos a hacer que algo sea seguro, no porque el precio del producto no lo permite, eso al final va a repercutir sobre el usuario. Y la segunda parte es, durante el ciclo de vida del producto, esto ya lo habréis oído 100.000 veces y os lo habrá repetido Puri y todos los profesores, debes actualizar tu dispositivo, debes cambiar las contraseñas de manera periódica, debes asegurarte de que todo está bien configurado. Está bien, ¿vale? Pero diría y haría hincapié más en la primera, cada vez que vayáis a comprar un dispositivo, si tenéis la opción y si tenéis los medios técnicos y de conocimiento, que busquéis de alguna manera si ese fabricante es responsable con respecto a los reportes de seguridad que se le hacen, ¿no? Para esto es un tema un pelín complicado, entonces como usuarios tenemos esa pequeña capacidad de decisión, pero es muy difícil cambiar el mundo siendo uno solo. Entonces, tenemos la suerte de que poquito a poco van cambiando las cosas y va a salir una normativa europea que se llama el Cyber Resilience Act, no sé si alguno lo ha oído. Vale, poquito, vale. O probablemente lo escucharéis y os toque al menos saber un poquito de qué va el tema. Es una normativa europea que la idea es que obliga a los fabricantes a cumplir una serie de mínimos. No pedimos muchísimas cosas, pero cumplir una serie de mínimos, ¿no? La idea es que los dispositivos no tengan contraseñas por defecto. La primera vez que lo uses, que te obliga a meter tu propia contraseña. Nos hemos quitado un grandísimo problema de encima, ¿vale? Se obliga al fabricante a que no abandone el dispositivo. Pues hoy saco este teléfono de última gama, mañana dejo de sacar actualizaciones para él. ¿Por qué? Eso es más barato para mí, entonces no me voy a involucrar en ello. No, no. La ley dice que a partir de ahora tendrás que decidir cuántos años lo vas a mantener y mantenerlo todo lo posible. Que existan medios de actualización y que te avisen. No que estén ahí y nunca te salte ninguna notificación. Te tengo que molestar para que tú te esfuerces en actualizar el dispositivo. Pues te voy a molestar, ¿no? Y que cuando haya algún problema, haya una manera de comunicarse con este fabricante. Pues mira, alguien ha reportado que esto tiene una vulnerabilidad. Pues que el fabricante tenga un correo o un mecanismo por el cual tú puedas decir, oye, esto está mal hecho, ¿no? Y que el fabricante lo corrija. También se obliga a que los dispositivos al menos pasen una auditoría antes de salir al mercado. Normalmente los fabricantes no se suelen esforzar mucho en esto o no suelen contratar la mejor auditoría o la más cara, pero al menos han pasado una auditoría que es mucho más de lo que había sucedido hasta ahora. Aquí os quería contar que esto nos evita muchos problemas. ¿A alguien le suena Mirai? Ah, vale. Joder, vale. más que la normativa. ¿Alguien sabe cómo se propaga Mirai? Vale. Mirai es una botnet, o sea, es un malware diseñado para IoT. Básicamente es un virus, pero para routers y videocámaras. O sea, así muy grosso modo. La idea de Mirai es no ser técnicamente buenísimo, no ser un malware súper complicado, sino que va por aquellos dispositivos que tienen contraseñas por defecto. Sobre todo, el principal método de infección de Mirai es conectarme a cámaras donde pues están utilizando la típica contraseña de admin o admin1234 y ya está. Entonces, se conecta a las cámaras, se aprovecha ahí de esa configuración por defecto y las infecta. Y a partir de ahí se queda dentro de la cámara ejecutándose. Y hay muchos grupos que usan miles de millones de estas cámaras. Pues ya hemos visto, antes había como 3,6
directamente disponibles en Shodan, 3,6 millones de ellas, y lo que hacen es lanzar ataques de denegación de servicio. ¿Quién sabe lo que es un ataque de denegación de servicio? Vale, bastantes. La idea es que estos dispositivos se conecten todos al mismo tiempo, de la manera más simultánea posible, a un servicio, y ese servicio va a recibir tantas peticiones que se va a caer, no las puede gestionar. La idea de todo esto es que aunque no nos preocupe nuestra privacidad, que aunque no nos preocupe, pues, hoy saben dónde vivo o han robado mis datos y los pueden usar contra mí, si eso no me preocupa, que sepáis que vuestros propios dispositivos se pueden volver contra vosotros. Gorilla es una derivada de Mirai, es un pelín más nuevo, pero básicamente es el mismo concepto y de hecho creo que el malware deriva uno del otro. Y es bastante famoso porque tuvieron ahí como un pico de actividad súper grande y como, o sea, lo que sale en las noticias, que atacaron a más de no sé si eran 20.000 objetivos en 100 países, de los que se incluían universidades, bancos y demás. Vale, no me importa mi privacidad, que entiendo que debería, pero imaginad que me decís, no me importa mi privacidad. Vale, pero tu router está atacando tu banco y no puedes sacar dinero. Es decir, da igual el grado de implicación o concienciación que tenga, que sepáis que esto hay, existe y está. Y por ello debemos ser un poquito responsables con respecto a todo esto. Reciclar contraseñas, usar contraseñas por defecto, no actualizar los dispositivos, todos eso, o sea, os han dado la vara con ello y os lo recuerdo, pero entiendo de sobra que la mayor parte de los que estamos aquí hemos tenido la suerte de que esto lo hemos vivido y nos lo han repetido 100 veces, entonces no lo voy a repetir otra vez, ya lo tenéis ahí. Y la conclusión es que todo esto, o sea, no hacer este tipo de cosas puede volver a nuestros propios dispositivos en contra de nosotros, ¿vale? Decidir si algo es útil o no para vosotros, involucraos en esa decisión y además, si podéis, si decidís usarlos, involucraros en esa decisión, mantener las cosas. Aunque haya leyes que mejoren todo esto, como usuarios nosotros tenemos mucha responsabilidad, ¿vale? O sea, somos los principales involucrados. Debemos concienciarnos de que el uso de todo esto no es gratuito. Alguien va a pasar la factura de una manera o de otra. Alguien se va a aprovechar de ello o alguien va a usar mis datos. Entonces, vamos a ser responsables con respecto a esto. Y aunque pensamos que no nos exponemos mucho, es que ahora es muy sencillo juntar información de muchos sitios distintos. Pues en un sitio alguien ha filtrado mi dirección, en otro sitio alguien ha filtrado mi nombre. Pues ChatGPT, por favor, escribe un correo de phishing para esta persona con este nombre. O sea, es automático, es fácil, me lleva 10 segundos. Y no sé si habéis tenido una charla de temas de ingeniería social hace no mucho, ¿no? Vale. No os voy a contar nada nuevo, entonces. O sea, es mucho más sencillo que hace unos años. Antes, pues tener que escribir tus propios correos para engañar a alguien era un trabajo tedioso, sobre todo si lo tenías que personalizar. Ahora es un segundo. O sea, toma los datos, por favor, hazlo por mi ChatGPT, ¿no? Aun cuando no exponemos nuestra información, los dispositivos pueden usarse en nuestra cuenta. Entonces, no solo es privacidad, también es seguridad. No os olvidéis de ello. Y, bueno, eso todos debemos involucrarnos. No hay otra... Tenéis muchísimo poder en vuestras manos. O sea, he querido involucraros en esta decisión, ¿no? O sea, otras charlas igual os contarían temas más técnicos. He procurado que vaya enfocado hacia vosotros. Vosotros tenéis la capacidad de cambiar. Eso es un poco todo lo que os quería contar. No sabía hasta qué nivel técnico bajar. Ahora me gustaría darle la vuelta un poco a esto y que estemos un rato aquí de charla y que si queréis os cuento más ejemplos, si queréis os cuento a qué me dedico o ver otras historias donde esto tiene relevancia, ¿no? Pero también quiero que me contéis vosotros si sabéis de algún caso, si creéis que hay algo o tenéis alguna duda con respecto a alguna tecnología que vosotros uséis y que lo hablemos un poco entre todos, si os parece. ¿Algún ejemplo, alguna historia que alguno conozca? ¿Sí? Una pregunta.
Sí. ¿Cómo deberías en una casa inteligente domótica, la domótica fuera de la red, o sea, todo por Ethernet? Me gusta la idea. De hecho, no sé, ¿alguien conoce el proyecto de Home Assistant? Sí, bien. Por defecto y por comodidad, cuando alguno entre en la decisión de comprarse una casa, pues es muy fácil coger y decir, pues voy a usar o a comprar productos de Google, por ejemplo, el Google Ring, lo típico de que llega, taparse la camarita, lo puedes comprar desde el móvil, para que te dejen el paquete cuando estés en casa, hablar con la gente. Eso está muy bien. Todos esos datos acaban en la nube de Google, ¿vale? Hay una iniciativa que se llama Home Assistant, ¿vale? Si alguien no la conoce, es bastante interesante. Es un software que tú puedes ejecutar en tu casa, aislado de la red, aislado de Internet, y que controle todos tus dispositivos. Es una alternativa mucho más privada y es una alternativa que a mí me gusta mucho. De hecho, incluso podrías plantearte el poner una VPN en tu casa y conectarte a ello de manera remota, pero que el 90% del tiempo esté desconectado de Internet. Entonces, o que al menos no haya un acceso directo desde Internet. Entonces, esa es una muy buena pregunta y es una muy buena alternativa. Si nadie conoce el proyecto, no me pagan, pero recomiendo que le echéis un ojo. Es muy interesante. Tiene soporte para el tema de cámaras, tiene soporte para el tema de, por ejemplo, monitorizar si se me va la luz o no, gestión de paneles solares. Tiene prácticamente muchas más alternativas que las que da Google. Es mucho más interesante como proyecto, pero tiene mucha menos publicidad. No hay una actividad comercial detrás de todo. Pero sí, es muy buen proyecto. ¿Alguna idea, algún comentario, alguna duda? ¿Alguien? Tenía una duda con respecto a los seguros perdón, a las alarmas de vivienda. Porque suelen anunciarse como medidas de protección contra autos físicos o ataques físicos. ¿Hasta qué punto tenéis conciencia de que sean eficientes a nivel informático y de seguridad? Desde el punto de vista de físico, creo que es igual de válido que haya una placa a la entrada de tu casa que ponga aquí hay una alarma, habiendo alarma, que no habiendo alarma. Entonces, disuasoriamente son muy buenas, o sea, es una medida disuasoria muy buena. Es decir, suele proteger del acto antes de que el acto ocurra. Porque tú llegas, ves una plaquita de aquí hay alarma, Pepito. Y normalmente la gente dice, no voy a entrar, porque hay una alarma. Con respecto a que haya una alarma, no es una mala medida. De hecho, me parece una medida razonable. Pero dentro de todo esto sí que es cierto que hay muchas alarmas o muchos sistemas de alarma que, entre otras cosas, lo que hacen es instalar cámaras dentro de tu casa. Para mí, personalmente, eso me parece algo intrusivo. Es un poco el tema de la adecuación. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que me roben versus cuál es la probabilidad de que mis imágenes aparezcan en el Shodan vistas por alguien que no sé yo? Ahí te diría que las probabilidades están bastante pares. Entonces, desde mi punto de vista, yo no te diría nunca que no te instales una alarma, sobre todo si bueno, pues hay ciertos antecedentes o si hay cierta prevalencia de que eso ocurra, pero sí que trataría de plantearme si es adecuado o no. Y en ese caso procuraría instalar medidas que fuesen, digamos, perimetrales o externas. Si quiero controlar alrededor de mi casa, quiero controlar que... O incluso si las instalo dentro de mi casa, ¿por qué tiene que ser una cámara? ¿Por qué no puede ser un sensor de movimiento que no capture imagen? O sea, ¿cuál es la necesidad de ir más allá y que realmente se usa una imagen? No sé si más o menos responde a... ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún otro proyecto? Os cuento yo otra. En nuestro trabajo, o sea, habitualmente mi función, entre otras cosas, es realizar trabajos para clientes. Muchas veces lo que nos ocurre es que alguien llega con un dispositivo y me pregunta, oye, ¿es seguro o no es seguro? Entonces yo hago una auditoría. Pero no es un trabajo habitual, ¿vale? No hay mucho volumen de ese trabajo, no hay muchísimo volumen de ese trabajo. Entonces, tengo la suerte de que en los ratos libres podemos investigar otras cosas. Hay huecos en los que nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a estudiar la seguridad de Bluetooth. ¿Vale? Hace un año y algo, liberamos una prueba de concepto que es muy, muy sencilla.
Básicamente consiste en, tú la lanzas, buscas qué dispositivos hay alrededor, encuentras que hay auriculares Bluetooth, se conecta a ellos. Los auriculares Bluetooth muchas veces no tienen un botoncito para decir si quieres permitir que alguien se conecte a ellos o no. Y lo siguiente que haces es grabar audio, ¿vale? Y cuando quieres, tú le das al botón y lo reproduces. Entonces, esto es un poco también un planteamiento con respecto a la adecuación y con respecto a la seguridad de los fabricantes, ¿no? ¿Es razonable que yo tenga unos auriculares Bluetooth? Sí, no tiene por qué no serlo, ¿no? Pero ¿cuántas ventajas tiene eso sobre que tengan un cable? O sea, ¿realmente cuántas veces estoy usando los auriculares Bluetooth a más de un metro de mi teléfono o de mi ordenador? Entonces, ¿por qué hay tantos auriculares Bluetooth versus con cable? Cuando claramente los inconvenientes son que tengo que estar gastando en pilas o cargándolos cada 2 días, ¿sabes? Y ahí viene un poco el planteamiento de ¿cuánta gente es consciente de que a través de sus auriculares Bluetooth puede ser escuchada? Muy poca. Muy poca. Y es muy sencillo. Hay pruebas, hay pruebas de concepto que podéis descargar y probar vosotros en vuestra cara. No exigen más conocimiento que ejecutar los comandos y creo que con respecto a eso vais sobrado. Y después viene la segunda parte, que es el momento en el que descubrimos esto y se trata de contactar con los fabricantes. Muchos de ellos, la respuesta es, bueno, es que esto lleva funcionando así 10 años. Vale, pues lo voy a publicar. Bueno, pues entonces igual deberíamos hablar un poco más y igual podemos sacar una corrección, ¿no? Hasta que lo publicas. Entonces, ese tipo de situaciones es un poco lo que os comentaba también con respecto a... Hay una manera de ponerse en contacto con ellos, hay una manera de... Os invito a que hagáis la prueba con vuestros auriculares y si la prueba... Bueno, la prueba se llama Blue Spy, ¿vale? Espía azul, un poco lo de YouTube. Os animo a que lo probéis con vuestros auriculares y si funciona con vuestros auriculares, pues que si alguno nunca lo ha hecho, que haga un reporte. O sea, hay una cosa que se llaman entidades, hay CERTs, hay centros de respuesta. Tú puedes escribirles un correo de, oye, he encontrado esta vulnerabilidad en esta cosa, y ellos hacen de intermediarios y se ponen en contacto con el fabricante. Y si descubrís la vulnerabilidad, algunos fabricantes tienen un programa de bug bounty, pagan, otros no, y siempre se queda, al final se queda ahí como un pequeño ticket, un identificador, en el que se identifica esa vulnerabilidad para que después, si queremos, hagamos seguimiento de ella. Es interesante, vosotros lo podéis enviar y podéis enviar vuestras propias notificaciones y al final, bueno, como currículum es bastante interesante. ¿Se supone que los auriculares Bluetooth tienen un modo de emparejamiento? Sí, la POC esta, la prueba de concepto esta, consiste precisamente en eso. El emparejamiento en Bluetooth, normalmente, bueno, es lo típico de que os vais a conectar a algo y os muestra un pin de, oye, queréis meter aquí, o sea, queréis conectaros a este dispositivo. Si os queréis conectar, tenéis que meter estos numeritos, ¿no? ¿Qué pasa? Bluetooth, para ser compatible con más cosas, te da la posibilidad de que tú, como dispositivo, digas qué capacidades tienes. Si tienes pantalla, muestras un pin. Si tienes teclado, puedes introducir un pin. Pero tú puedes decir, no tengo ni pantalla ni teclado. ¿Qué pasa ahí? Muchos de ellos se emparejan automáticamente. El usuario no tiene que confirmar nada, y ese es el problema. Eso está documentado como algo inseguro, pero los fabricantes siguen usándolo. ¿Por qué? Porque es más cómodo para un usuario decirle, conéctate, que decirle, oye, este dispositivo no tiene esta capacidad y esto va a ser un emparejamiento inseguro. ¿Cuántos de los usuarios lo van a entender? Muy pocos. Entonces, por tanto, la solución es fácil. Conéctate. Si tienes suerte, tus auriculares harán un pitidito de ¡turum! Alguien se ha conectado, pero la mayor parte de ellos no lo hacen. Hay muchos de ellos que no lo hacen. Esa prueba de concepto, si alguien es un poquito, si alguien se introduce un poquito en el tema, podéis usar esa misma prueba de concepto para justo lo contrario. Aprovechar la parte de emparejamiento y todo eso que decías, y al final, en vez de grabar audio, reproducir audio. O sea, lo típico de alguien a las 4 de la mañana en una zona de fiesta está con un altavoz a todo trapo. O sea, es la opción perfecta para apagarlo. ¿Dudas, ideas, comentarios?
¿Algún otro dispositivo que digáis, bueno, en realidad, no sé, he visto un poco de todo. He visto, de verdad, he visto planchas con Bluetooth. He visto cucharas con Bluetooth. He visto, no sé, bueno, o sea, Xiaomi tiene unas zapatillas que tienen Bluetooth, o sea, es un tracker perfecto, ¿sabes? No puede estar a más de 1 metro de ti, o eso va descalzo. ¿Perdón? ¿Para qué se utilizaba esa cuchara con Bluetooth? El proyecto era relativamente interesante, no sé si era una cuchara o un tenedor, disculpa, o sea, tendría que buscarlo, o sea, sé que era una de las dos. Creo que estaba relacionado con gente con Parkinson, ¿vale? Para la gente que tenía temblores, creo que hacía como una especie de seguimiento de cómo evolucionaba el tema de los temblores en una persona, ¿vale? Hacía como parte de la estabilización de ese espasmo para poder comer y no mancharse y guardaba como estadística. El tema está en que, claro, eso mismo lo puedes hacer con una simple pantallita y diciendo, pues hoy tu medida es tal, ¿no? O el último mes tu medida es tal, y ver si evoluciona en el tiempo. No necesitas conectarla a internet de alguna manera, ¿no? Pero sí. No sé cómo vamos de tiempo. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario, alguna tecnología que os interese en especial y igual sí que hay alguna historia que os pueda contar sobre ella. ¿No? Sí, bueno, yo te quería preguntar un poco, a lo mejor quizás más enfocado en la parte física, porque vos estoy haciendo inteligencia un poco, pues, enfocado a medical firmware. No sé si a lo mejor algún caso interesante o si consideras que la seguridad es también igual de importante para los fabricantes que, por ejemplo, comunicaciones inalámbricas. Sí, lo es. O sea, diría que más incluso, o sea, lo he enfocado un poco a la parte de usuario porque creía que una mayoría ibais a ser usuarios y no todos os ibais a enfocar en tal. Pero sí, es el trabajo diario que realizamos muchas veces. Y es común encontrarse, o sea, muchas veces, desde el punto de vista de un fabricante, desarrollar un dispositivo es algo costoso en tiempo y en dinero, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacen los fabricantes es, me voy a implementar mis propias herramientas o voy a poner aquí mis propios métodos para hacer cosas que no se deberían hacer y cuando lo vaya a sacar al mercado, las quito y ya está. Entonces, por ejemplo, pues, para depurar cosas, dejo ahí un conector que me permite acceder a toda la memoria del dispositivo, o bueno, para depurar esta otra cosa me dejo aquí un socket al que me puedo conectar desde otro sitio y tal. Eso muchas veces se queda en el dispositivo. Hay que ser muy ordenados para que en ninguna de las versiones del dispositivo se me cuele eso activado. Entonces, nos hemos encontrado un poco de todo. Conectores que te dan acceso a toda la memoria del dispositivo y a partir de ahí puedes saber firmware, puedes analizarlo todo. No sé, ha habido de todo. Es muy común, ¿vale? Es muy común. Es mucho más común eso que haya fabricantes que digan, bueno, quiero dedicarle mucho tiempo y mucho dinero y mucho esfuerzo a revisar esto en profundidad. Por desgracia, creo que es muy importante que eso lo hagan los fabricantes. Pero, al final siempre está ese incentivo, digamos, no es económico per se, pero si yo tengo dos opciones, muchas veces lo fácil es irme a la opción barata. Entonces, por eso os decía el valorar realmente cuando os vayáis a comprar algo, sobre todo algo que vaya a gestionar datos, que probablemente sean muy personales, que valoréis la relación que tiene ese fabricante con la seguridad en general o ese dispositivo con la seguridad en general. La semana pasada estuvimos en Rute contando cosas del SP32. El SP32 es un chip ultra común, ultra barato, que están en muchísimos dispositivos que tienen o conectividad Wi-Fi o Bluetooth. Y nuestra idea era que necesitábamos herramientas Bluetooth y no hay, o las que hay, son muy caras. ¿Vale? Hablamos de un análisis que cuesta entre 10.000 y 30.000 euros o cosas del estilo. Entonces lo que hicimos fue comprarnos el SP32, extraerle el firmware, mirar a ver qué había dentro y nos encontramos que el fabricante había dejado unos comandos de debug ultra útiles, porque son muy útiles, para hacer cosas que no se deberían hacer. En Bluetooth normalmente hay una separación entre lo que es tu ordenador y el chip de Bluetooth y tú no puedes saber lo que envía el chip de Bluetooth por debajo. Tú simplemente le dices conéctate a tal otro dispositivo y él se encarga de las cosas de bajo nivel. Pues esos comandos te permitían precisamente esa acción.
y es muy útil como herramienta. La idea era publicar esto de manera que otros usuarios que también necesitasen esas herramientas las tuviesen. Y el fabricante se había dejado eso ahí, no sé cuántos años lleva vendiendo ese chip, pero nadie lo había visto. Estaba ahí a plena vista, pero nadie lo había visto. Eso fue una de las partes que se publicaron en Root. Una herramienta para poder usar esas cosas que en teoría no deberían estar ahí, pero que están y son útiles. También tenía implicaciones de seguridad, pero sí, el enfoque era más a construir una herramienta que a otra cosa. Quería preguntar hasta qué punto se hace una abstracción al usar una máquina virtual y no se puede acceder a la memoria del ordenador, vamos a decir, final. Ahí hay muchas diferencias, ¿vale? Depende mucho de la máquina que virtualices y cómo la virtualices. Hay incluso un modo de Windows que funciona totalmente virtualizado, excepto un solo proceso que es el que contiene la contraseña del usuario, que es el de la máquina original. Claramente hay mezclas. Si tú puedes compartir esa información, hay mezclas. Suele ser una buena abstracción, suele ser una buena separación y suele ser bastante útil si lo planteas desde el punto de vista de la seguridad y quieres ejecutar una cosa que no sabes si tiene un virus o no, te lo recomiendo. Pero no pienses en ello como algo súper infalible. Existen, creo que en algunos momentos ha habido exploits públicos de cómo escapar a una máquina virtual. No es común, hablamos de cosas muy, muy avanzadas. Pero sí, podrían existir. Yo quería preguntarte un poco también relacionado con el tema del abaratar los costes de producción. ¿Qué opinas sobre ahora la tendencia de empezar a implementar estos chips utilizando FPGAs? Que al final son reprogramables y que a lo mejor, yo no tengo ni idea, yo puedo saber un poco tu opinión sobre esto. Es interesante, suelen utilizarse como herramientas de desarrollo. ¿Alguien sabe lo que es una FPGA? Bien, a ver, hay alguno. Es más complicado. Normalmente cuando queremos fabricar un chip, fabricar un chip es una cosa en general muy costosa, ¿vale? No suele merecer la pena fabricar un chip si no vas a vender más de medio millón de unidades, 1 millón de unidades. Entonces, lo que hacen los fabricantes es, hay una serie de chips que son muy interesantes porque tú les puedes decir, compórtate de esta manera, o compórtate de esta otra manera. Es como una especie de hardware que se puede moldear a lo que tú le dices, ¿no? Es bastante interesante. Suele haber un problema de costes, porque obviamente esos chips son un pelín más caros que fabricar una tirada de 1 millón de chips especializados. Pero sí que es cierto que si os fijáis y vais a dispositivos muy caros, si os vais a controladores de red caros, a routers y demás, muchos de los fabricantes o algunos de los fabricantes suelen conservar FPGAs ahí. Y presupongo que porque en el tiempo es muy difícil que todo sea seguro y muchas veces también permite reconfigurar hardware. Suele estar en el espectro de hardware muy caro. Entonces, es interesante, pero probablemente desde el punto de vista del usuario común de a pie, esa diferencia de precios sea muy elevada. Quizás algo un pelín más intermedio, como empezar a involucrarse en los procesos de seguridad o simplemente llevar un tracking de las vulnerabilidades que tiene un fabricante y demás. O sea, que un fabricante admita eso y participe de eso es un valor da mucho más valor por el coste que tiene. Sobre eso, porque yo también estoy a vueltas, para la posibilidad de, claro, las FPGAs, la ventaja que tiene es que puedes programar más cosas. Yo no sé, claro, yo de los chips genéricos, no sé cómo están a nivel de cifrado de datos, porque hay muchos que envían datos pero no tienen capacidad de entrar. Entonces, cuando esos datos se transmiten, entiendo que regregan la seguridad a que los datos viajen por el protocolo de comunicación cifrado. Sí, y sobre todo, aunque imaginémonos que no nos vamos al chip más barato, imaginémonos que nos vamos al chip medio, ¿vale? Y que tiene capacidad para cifrar cosas, ¿vale? ¿Y qué pasa si mañana nos dicen que este cifrado no es seguro? O ya no lo es, o ya sea por, vamos a decir, criptografía cuántica o simplemente porque el cifrado se ha descubierto que no lo es. La idea es, cojo el cacharro, lo tiro a la basura, me compro otro. Ya tengo un hardware que tiene esa capacidad, pero no puedo cambiar ese cifrado, ¿no? Entonces, en ese caso, y ese es otro de los motivos por los que los fabricantes realmente que tienen la capacidad para ello meten FPGAs,
Te descargan una actualización y de repente tu hardware es otro. Es mágico, ¿no? Pero sí, muchas veces o algunas veces te encuentras con que hay vulnerabilidades que afectan a un hardware y la solución solo es uno. Es mirar eso, comprarlo. Eso es una de las situaciones que diría más complicadas en general en este mundillo, ¿no? O sea, por coste y por impacto. O sea, pero sí. ¿Qué implicaciones tiene el usuario tener el Bluetooth del móvil encendido? Esa es muy buena. Esa es muy buena porque no tengo una respuesta buena a cómo solucionarlo. Ahora te lo explico. Tu móvil está escuchando mucho tiempo anuncios de otros dispositivos. Por ejemplo, si yo abro la tapa de mis auriculares, lo normal es que estos automáticamente se conecten a mi móvil, ¿vale? Tienen un recordatorio de qué dispositivos hay alrededor y cuando uno se anuncia, el otro se conecta directamente. Entonces, tu móvil está automáticamente escuchando los dispositivos que hay alrededor. Eso es un problema. Es un problema menor porque si las cosas están bien programadas, en principio no debería haber mucho problema. Después tienes la segunda variante, que es que tu móvil se está anunciando. Igual que otros dispositivos le dicen al móvil, oye, estoy aquí, tu móvil está diciendo, oye, estoy aquí. Entonces, podría pasar un poco lo que pasa con Wi-Fi, puede haber problemas de tracking, de seguimiento, si alguien está grabando o guardando esos paquetes, alguien podría hacer seguimiento de lo que haces. Es menos común que en Wi-Fi. En Wi-Fi es algo muy común, en Bluetooth todavía no se hace de manera tan habitual. Pero ahora viene el segundo problema. Si, por ejemplo, tienes unos auriculares Bluetooth o una pulsera o muchas cosas Bluetooth alrededor, cuando tú apagas el teléfono, esa pulsera se desconecta o sus auriculares se desconectan. Entonces, lo que pasa a hacer el auricular es, no estoy conectado, ¡hey, estoy aquí! ¿Sabes? Y empieza a anunciarse más. Lo cual también es un problema de privacidad, porque muchas veces se podría mirar a ver si ese auricular o si esos dispositivos también se puede hacer seguimiento de ellos, ¿no? Es complicado. Esto entra dentro de ese espectro de cosas de queremos que sea fácil de utilizar, pero tiene implicaciones de privacidad. No tiene implicaciones graves en el caso de Bluetooth, sobre todo porque la distancia a la que te puedes conectar es relativamente corta, pero sí, es algo en lo que llevamos trabajando bastante tiempo y la idea es que haya un pelín más de concienciamiento, de conciencia sobre su uso. Esto hace 2 años, durante una de las conferencias que también dimos en RouterConf, una de las pruebas de concepto era, bueno, ya mucha gente sabía que íbamos a hablar de Bluetooth. Entonces ya mucha gente antes de entrar a la sala apagaba el Bluetooth, ¿vale? Pero era interesante porque normalmente apagaba el Bluetooth del móvil. ¿Qué pasa? Que entonces las pulseras se desconectaban del móvil y empezaban a decir, ¡hey, estoy aquí! Entonces lo que hacíamos nosotros era conectarnos a las pulseras de los teléfonos. Y les decíamos, les mostrábamos por pantalla, oye, aquí está vuestra clave, ¿no? Y era un poco para que la gente pensase sobre, vale, ¿yo le puedo apagar el Bluetooth a mi reloj, a mi pulsera o a mis auriculares? Y la respuesta es que normalmente no. Los fabricantes deberían incluir eso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna forma de saber si el dispositivo se está conectando a otros sitios o tengo que tener algo como un sniffer necesario o no sé, no se puede mirar desde la configuración del dispositivo si me estoy conectando? Depende mucho de la tecnología. En el caso de Bluetooth es muy complicado. Bluetooth inicialmente tenía un muy buen planteamiento con respecto a la privacidad. Una conexión no es como constante, va saltando de frecuencia y tal. Y todo esto es para que no sea fácil de escuchar Bluetooth, ¿no? Pero se puede hacer. Si tú tienes un SDR o una radio digital, tú podrías monitorizar un trozo grande de radiofrecuencia y ahí podrías ver quién se está conectando a quién o quién está transmitiendo. Suele ser equipamiento unitario. Si te vas a Wi-Fi, es muy sencillo. Normalmente solo hay 10, 12 canales en los que puede haber una conexión y tú puedes ir uno a uno verificando quién está conectado a qué
y esos paquetes en realidad están en el aire. Con respecto a conexiones en general de Internet, pues tú en tu máquina tienes la potestad de ver qué se está conectando a qué o qué puertos están abiertos. No sé si alguna vez has usado Wireshark. Vale. Wireshark te da el tráfico o te puede dar el tráfico que está entrando y saliendo de tu máquina, tanto en Bluetooth como en Wi-Fi como en Ethernet. No sé si hay muchas otras. Es complicado porque a día de hoy las máquinas se comunican con todos. O sea, si tú abres tu ordenador y arrancas el Wireshark, estás viendo la barra de búsquedas del Bing conectarse a Microsoft. El no sé qué, conectarse a QWeather para bajarse el tiempo de mañana. Entonces es abrumador, ¿no? O sea, hay mucho tráfico y perseguirlo es complicado, requiere tiempo. En cuanto al NFC, por ejemplo, o sea, ahí ya quitas la distancia, que es algo más peligroso, pero también habría problemas. He visto bombas de insulina que van por NFC. No sé si os suena, bueno, la gente que es diabética y que no tiene control sobre el azúcar. Ahora hay opciones electrónicas muy chulas, está muy bien. Hay alguna bomba de insulina que va por NFC para evitar estos problemas. Y como idea me parece bastante buena porque necesitas estar aquí. Ya no es que podamos estar a esta distancia, sino que necesitaría estar más o menos cerca para actuar sobre ella. Pero sí que es cierto que NFC como tecnología ha sido planteada para transferencias de datos muy, muy pequeñas. O sea, inicialmente, pues eso, una puerta, un control de acceso, una tarjeta de crédito, que envía trocitos de información muy pequeños. O sea, la comunicación es muy breve. Y muchas veces eso va ligado hasta cierto punto a una capacidad de procesar datos bastante pequeña. Entonces, las tarjetas de crédito y demás sí que han invertido mucho dinero en ser seguras, por motivos bastante obvios, pero muchos dispositivos NFC no se han podido permitir ese lujo, ¿no? Entonces, no todos los dispositivos NFC, en general, han metido mucho dinero en usar protocolos o cifrados muy seguros, ¿vale? Me gusta, la idea de NFC me gusta, pero seamos conscientes de que la mayor parte de tarjetas de acceso y demás tienen cifrados muy, muy burdos, muy sencillos, y el 90% de ellas se pueden clonar, ¿vale? Muchas de ellas se pueden clonar con aparatos que se venden en AliExpress por 10 euros. Entonces, tarjetas de acceso y demás están bien, pero hay que entender esa parte, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? ¿Cuánto se gasta un banco en una tarjeta de crédito que tiene que ser segura para un cliente versus cuánto se puede gastar alguien que esté vendiendo un control de acceso de una puerta? Las escalas de inversión en seguridad e investigación son muy, muy distintas. ¿Alguna idea más? ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, bueno, nos vamos a